aprendiendo principios bíblicos que nos guían en medio de un mundo en caos y que nos ayudarán a ser mejores personas con una excelente calidad de vida, elevando el estándar de hombres que Dios quiere que seamos. Bienvenidos. Y este varón le dijo, bueno, la verdad es que no soy casado, soy divorciado. A lo largo de mi vida, le dijo este varón, no he podido encontrar una mujer con la cual no tenga yo diferencias y estemos discutiendo todo el tiempo, siempre terminamos peleando. Entonces, la verdad es que mejor decidí quedarme sin esposa. El dueño del restaurante le dijo, usted debería platicar con un anciano que vive en la colina. Él tiene 60 años de casado con su esposa y nunca en su vida de 60 años de matrimonio han tenido una sola pelea. Y aquel joven ese señor joven se quedó un poco sorprendido y dijo, voy a ir por curiosidad para preguntarle a este anciano cómo le ha hecho para tener éxito en su vida matrimonial. Llegó a la aldea, una pequeña casita ahí en la colina, y lo recibió un anciano. Le dio el pase a su casa y le sirvió una taza de té y comenzaron a platicar. Y el anciano le empezó a contar la experiencia que él había tenido en su vida matrimonial. Y le dijo, la verdad es que todo comenzó hace 60 años, cuando mi esposa y yo nos casamos, y regresando de nuestra boda veníamos montando una mula. Veníamos los dos en la mula, de pronto la mula tropezó con una piedra. Y entonces, al ver mi esposa que la mula había tropezado, gritó a la mula y le dijo, esta es la primera. Más adelante la mula volvió a tropezar con otra roca y mi esposa le volvió a pegar un grito a la mula y le dijo, esta es la segunda. Más adelante la mula volvió a tropezar y mi esposa le volvió a gritar y le dijo, esta es la tercera, y sacó un revólver que yo no sabía que mi esposa cargaba y mató a la mula. Inmediatamente le dijo el anciano a este joven señor, yo me puse como loco y empecé a reclamarle a la esposa y le dije, ¿cómo se te ocurre, mujer, matar a la mula si sabes que nos es muy útil? La necesitamos como un animal de carga, estás loca, no sabes lo que haces. Y mi esposa me gritó, esta es la primera. Y desde entonces nunca hemos tenido una sola discusión en los 60 años de casados. Esto es para los que recién se van a casar. Los que ya tienen años, no lo intenten. Puede ser que no funcione, ¿ok? Porque si usted no mató su gallo a tiempo, muy probablemente no le van a creer cuando la señora le diga al marido, esta es la primera. Podrán pasar 1, 2, 3, 10 y 100 y no va a pasar nada. Pero para los que van para allá, para los que todavía están con el plan y el proyecto de casarse, todavía lo pueden poner en práctica. Muy bien, esta semana estaba yo, me fui a la palabra, estuve estudiando algunos casos, algunos acontecimientos de tragedia que ha vivido el mundo a propósito de lo que ha sucedido en estos últimos días en diferentes partes del mundo. Y me puse a estudiar un poco la palabra, cuál era el entorno, qué era lo que había en torno de aquellas situaciones que ha vivido el mundo entero de tragedia, etc. Y me puse a ver algunos ejemplos en la Biblia que nosotros tenemos. Y llegué al libro de Jonás y llegué hasta ese episodio donde la palabra del Señor dice que había sido sentenciada una destrucción para toda una ciudad llamada Nínive. Y estudiando un poquito acerca de lo que había en torno de esa tragedia que visitaría esa ciudad y cuál fue la reacción que los hombres tenían en aquel tiempo, me encontré con la biografía de un hombre llamado Jonás, que juega un papel muy importante en este episodio. Y quiero que vaya conmigo algunas cosas que me llamaron la atención de este hombre, Jonás. Y quiero que abra su Biblia en ese libro que lleva precisamente
el nombre de este profeta, el profeta Jonás, y quiero que vaya conmigo. Algunas cosas que me trajeron revelación, enseñanza a mi vida acerca de esta vida, de este varón, que es más que una simple historia que está ahí en la Biblia. Es algo que de alguna manera nosotros nos vemos reflejados también en la vida de este varón llamado Jonás, quien fue enviado a una ciudad, a la ciudad de Nínive, una ciudad importante de Asiria en aquel tiempo, pero también una ciudad perversa, una ciudad que había cometido pecado contra Dios, una ciudad que había desobedecido al Señor, y Dios le habla a este profeta llamado Jonás. Si usted quiere mantenerse despierto en la predicación, no se apapache tanto en la butaca, se recarga, se va sumiendo. Algunos todavía no empiezo y ya está dormido. Entonces, si usted siente que es muy cómodo esa butaca, póngase en una posición que no le permita dormir, o póngase de pie y pronto se va a dar cuenta cuando se duerma, cuando usted ya esté en el suelo, ¿verdad? Así que colabore un poquito para que usted pueda estar atento a lo que hoy queremos compartir, lo que hoy quiero hablar con usted. Y es enviado Jonás a esa ciudad para predicarle el arrepentimiento. Es enviado Jonás de parte del Señor. Usted puede leer en su casa todo el libro de Jonás, es corto, son algunos capítulos cortos, solamente tiene 4 capítulos y son cortos, usted puede leerlo en su casa. Pero tenemos la historia en el libro de Jonás de este hombre al que Dios le dice: ve y predícale a Nínive que se arrepientan, porque si no se arrepienten vendrá destrucción sobre esa ciudad. Y encontramos a Jonás que, lejos de obedecer la voz de Dios, huye, escapa para no cumplir con el mandato de Dios, para no cumplir con el propósito de Dios para su vida y para esa ciudad. Él toma hacia una dirección totalmente contraria hacia donde Dios le había pedido que él fuera. Capítulo 1 del libro de Jonás. Dios, en el versículo 2, Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, sí, efectivamente se levantó. Hasta ahí todo estaba bien. Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, y Jonás se levantó, pero dice la escritura en el versículo 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Se levantó para ir a donde Dios no le había pedido que fuera. Y esto trajo a mi mente, mientras yo estaba estudiando este libro, este episodio de la historia que aparece aquí en la Biblia, trajo a mi mente a muchas personas que hoy en día viven como Jonás, huyendo de la presencia de Dios. A veces huimos por terquedad, otras veces huimos por temor, pero la verdad es que cuando no hay un corazón sano, terminamos huyendo de Dios. Una vez una hermana anciana, que su hijo se había alejado de las cosas de Dios y después de pasados algunos años había vuelto al camino del Señor, me dijo: pastor, ¿qué tan lejos puede llegar el hombre que la mano de Dios no lo alcance? Por más que usted huya de Dios, por más que usted vaya en dirección contraria a donde Dios le está llamando, no llegará muy lejos, que la mano de Dios no lo pueda alcanzar. A Jonás se le pidió ir a un lugar y fue al lado contrario a donde se le había indicado ir. Ahora, ir en la dirección contraria a donde debes ir, eso es huir de Dios. Repito, ir hacia el lado contrario, hacia donde debes ir, hacia donde Dios te está pidiendo que vayas, es intentar huir de Dios. Cerciórate de que estás caminando en la dirección correcta hacia donde Dios quiere que tú vayas. Cerciórate de que estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, porque si no lo haces, estás intentando huir de Dios.
Solamente que por mucho que el hombre intenta huir de Dios, finalmente no puede hacerlo. En el Salmo 139, versículo 7 al versículo 12, el salmista escribe y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8: si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No sé si hay alguien en multimedia que me esté poniendo las citas, porque hay gente que no trae su Biblia, que estén listos ahí con los pasajes. ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu espíritu? No hay lugar a donde tú te puedas esconder. No hay lugar donde tú puedas huir de la presencia de Dios. Porque Jonás, aunque creía que estaba huyendo de Dios, Dios lo tenía localizado. Tenía puesto el chip de tal manera que de manera satelital Dios sabía dónde estaba Jonás. Y él intentaba huir e intentaba esconderse de la presencia de Dios, pero Dios sabía dónde estaba. Dice la palabra, si usted tiene su Biblia abierta, en Jonás 1:3, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Y miren lo que dice enseguida: y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Cuando estás caminando en dirección contraria hacia la dirección que quiere Dios que tú camines, probablemente vas a tener que pagar un costo muy alto por ir caminando en la dirección contraria a donde Dios quiere que tú vayas. Lo bueno de ir a Nínive, donde Dios había enviado a Jonás, era que Dios iba a pagar el pasaje. Lo malo de ir a Tarsis es que Jonás tuvo que pagar su pasaje. No dice la Biblia cuánto costaba el boleto en el barco, pero él tuvo que pagar su pasaje, tuvo que pagar el precio por ir a otro lugar donde Dios no lo había enviado. La factura que a veces tenemos que pagar como seres humanos, de ir en contra de la voluntad de Dios, de ir caminando fuera de la voluntad de Dios, la factura que tenemos que pagar a veces es muy cara. Muchos de nosotros estamos pagando un precio muy alto por nuestro viaje a Tarsis. Muchos de nosotros estamos pagando un precio muy alto por haber desobedecido al Señor. Mientras que si hubiéramos escogido ir por la voluntad de Dios, caminar en la voluntad del Señor, Él lo habría pagado todo. Quizá usted tenga un hábito, quizá usted tenga un estilo de vida que desafía la voluntad de Dios. La pregunta esta mañana para usted es: ¿ha considerado el precio que usted está pagando por ir en contra de la voluntad de Dios? Jóvenes que se casan sin pedir dirección a Dios para elegir a la pareja correcta, el precio que tienen que pagar es un precio muy caro por desobedecer a Dios. No podemos desobedecer al Señor y no pagar un precio. Desobediencia tiene un costo. Voltee con el vecino y dígale, y mírelo a los ojos y dígale: desobediencia tiene un costo. Dígaselo claro. Desobediencia tiene un costo. Ahora, el costo de la desobediencia de Jonás no solamente fue lo que le costó el boleto del barco para ir a un lugar donde Dios no lo había enviado. Se seguía perdiendo y se seguía perdiendo y se seguía perdiendo. Dice la palabra del Señor que cuando ya Jonás iba en ese grande barco, cuando vino la tormenta, la tempestad, el grande viento en el mar, que parecía que el barco se hundía, dice en el versículo 5 que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios.
y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pérdida. Desobediencia tiene un costo. No solamente lo que perdió Jonás en cuestión de dinero por el boleto que pagó para ir al lugar equivocado. Yendo en la embarcación se seguía perdiendo y se seguía perdiendo y se seguía perdiendo. Hay gente que en su vida, en su caminar por esta tierra, todo es perder y perder y perder y perder. Y pierdes en lo económico, pierdes en los negocios, pierdes en aquellas negociaciones que tú piensas que vas a tener éxito y pierdes y pierdes y pierdes y pierdes. Y en todo sentido pierdes y no te das cuenta que es el costo de la factura que estás pagando por ir en la dirección contraria donde Dios quiere que tú vayas. Me llama la atención que dice la Biblia que cuando esto sucedía, mientras la gente clamaba a su Dios, mientras la gente tiraba las cosas al mar para que el barco no se hundiera, dice la palabra en la parte segunda del versículo 5, espero tenga su Biblia, y para todos aquellos que hoy no traen su Biblia, ahí está ya la cita. En la parte segunda del versículo 5 dice: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esto es para todos los que se quedan dormidos en la iglesia. A lo mejor usted anda navegando muy bajo. Si usted se duerme es porque anda en la parte de abajo de la embarcación. Porque el que anda arriba viene con ganas de recibir, no se duerme, se le hace corto el momento de la predicación, se acaba el culto y dice: pastor, qué corta estuvo la reunión el día de hoy, yo quería más. Pero el que anda volando bajo como el Jonás, estaba en la parte de abajo y se echó a dormir. Jonáses que están aquí esta mañana, levántese. ¿Sabe que muchas veces la actitud que no traemos correcta a la casa de Dios demuestra el nivel espiritual que a veces en el que vivimos? Nos venimos y nos quedamos dormidos en la reunión y le echamos la culpa al medio mundo, le echamos la culpa al predicador, le echamos la culpa al ministerio de alabanza. Es que esos cantos que hoy tocaron están muy aburridos. Que por cierto, qué ambiente tan rico espiritual pudimos disfrutar esta mañana. El que está en un nivel espiritual propio disfruta. El que está como Jonás en un nivel espiritual abajo, el que va hasta abajo del barco, él se queda dormido y nada le parece bien. Hola. Ahora sí que más de alguno podrá decir esta mañana: ¿seré yo, pastor? ¿Seré yo ese Jonás? Me llama la atención que Jonás iba en la parte de abajo, porque muchas veces cuando andamos espiritualmente bajos, hermanos, suceden cosas a nuestro alrededor y lejos de reconocer nuestra falta, lejos de reconocer que no hemos hecho las cosas correctamente, le andamos echando la culpa a medio mundo de lo que está aconteciendo. Nosotros somos responsables de lo que pasa, pero le echamos la culpa a todo. El hombre aquel se enamora de una mujer que no es su esposa y empieza a tener problemas con la esposa, y constantemente están discutiendo, hay conflictos, y el hombre dice: es que esta mujer, pastor, si usted viera el mal genio que se carga, si usted supiera que esta mujer es insoportable, si tan solo ustedes vivieran una semana con ella, se darían pretextos. Lo que pasa es que estás como Jonás en la parte de abajo del barco y te estás echando a dormir, y tú lo único que buscas son culpables y no asumes la responsabilidad que a ti te toca. Ahora, ojo, hay un problema serio ahí en el barco. Jonás desobedece a Dios y toma la nave hacia dirección contraria a donde Dios le ha pedido que vaya. Ahora el barco se está hundiendo. Y todo es culpa de Jonás, pero Jonás está echado en el barco en la parte de abajo durmiendo. No le preocupa nada.
Es insensible a lo que está pasando en su entorno. Ojo con esto, aquí hay una enseñanza que quiero resaltar. Hay ocasiones en que las personas dicen: pastor, yo estoy bien porque mire, me siento en paz. ¿Ah? Puedes andar más chueco que la carretera de Hierro Verde y sentirte en paz. Yo estoy en paz. Pues estás en paz porque eres insensible. Estás en paz porque tu corazón se ha endurecido. Estás en paz porque ya no sientes cuando estás haciendo algo incorrecto. No podemos medir la obediencia por lo que nosotros sentimos. Es importante que nos analicemos a la luz de la palabra de Dios. Pastor, viera que yo robo mucho en mi negocio, pero yo estoy bien en paz. Sí, estoy en paz porque me da para traer un coche nuevo, me da para comprar una casa nueva, me da para traer ropa nueva y ropa de marca. Yo estoy bien en paz. El hecho de que tú estés en paz no significa que estás bien. Tienes que analizarte a la luz de la palabra. ¿Estás siguiendo? El Jonás estaba bien en paz, tan en paz que se dormía. Bueno, los que se duermen en el culto dirán: pastor, la paz de Cristo, la paz de Cristo. Pero no estaba bien, Jonás. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento muy en paz de hacer esto? Eso no es el parámetro para que tú sepas si estás bien o estás mal. A veces dormimos espiritualmente, nuestra conciencia está entenebrecida y no podemos discernir entre lo bueno y lo malo. La conciencia está dormida, el espíritu está dormido y no escucha la voz de Dios. Ahora, ¿qué era lo que le preocupaba a Jonás? Más adelante, ahí en el capítulo 4, si usted va conmigo, me estoy saliendo un poquito del orden homilético y estoy yéndome hacia el capítulo 4 para luego regresar a otra cosa que quiero mencionarles aquí. ¿Qué es lo que le enojó a Jonás? ¿Alguien ha leído el libro de Jonás de casualidad? ¿Sí? ¿Qué le enojó a Jonás, hermano Miguel? Que Dios los perdonó. Que Dios los perdonó. Pero hay algo que a Jonás, juntamente con el hecho de que Dios lo haya perdonado, le causó enojo. Versículo 1 del capítulo 4, síganme en su Biblia. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró. Otro día les voy a predicar acerca del enojo de Jonás, porque hay muchos Jonases igual de enojones que el Jonás este. Todos se enojan, todo les molesta, por todo andan achuchados, enojados, con cara de sargento mal pagada. Todo el tiempo están de mal humor, vienen al culto y todo critican. ¿Por qué nos piden que levantemos las manos? ¿Por qué este hermano quiere que nos paremos, luego nos sentemos, luego nos arrodillemos y luego alcemos las manos? De todos se enojan. El enojo de Jonás. Les voy a predicar luego sobre el enojo de Jonás. Todos les hace que se enojen. Así estaba el Jonás. Y se enojó Jonás y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Le preocupaba a Jonás la gente, le preocupaban las personas que estaban en Nínive. ¿Qué quería Jonás para ellos? Destrucción, juicio. El miércoles el Señor nos dio una palabra a través de Roy, mi hijo, acerca de lo que está aconteciendo en diferentes partes del mundo. Y una de las cosas que mencionaba Roy en su predicación, que no debemos de hacer en este tiempo, es que la iglesia de Jesucristo se levante para emitir juicio. ¡Ay, por eso les pasa lo que les pasa a esta gente pecadora! No estamos para emitir juicio, porque la misericordia de Dios es más grande que todo juicio. Pero Jonás quería que todos murieran destruidos en esa ciudad y se enojó porque Dios los perdonó. Ahora, ¿qué era lo que a Jonás le preocupaba? Se enojó porque sabía que Dios era clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, y que se arrepiente del mal. Versículo 3 del capítulo 4: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mira hasta qué punto.
Dios, quítame la vida. ¿Por qué no mataste a toda esta gente? Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó. Mire, todavía el perverso de Jonás. Dijo, voy a ver si acaso Dios vuelve otra vez a agarrar la onda y me los destruye. Se sentó fuera de la ciudad sobre un monte. Y desde ahí, desde esa enramada, se hizo una enramada para que no le diera el sol. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Todavía quería el mal para los de Nínive. Qué corazón tan perverso. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mire, ¿qué era lo que a Jonás le preocupaba? ¿Qué era lo que a Jonás le agradaba? ¿Qué era lo que tenía contento a Jonás? Mire, se alegró Jonás por esa calabacera. Pero al venir, no se alegró porque Dios perdonó a Nínive. No se alegró por la misericordia que Dios tuvo sobre Nínive, pero se alegró por la calabacera. Y al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, bendito gusano. Diga conmigo, bendito gusano. No, dígalo fuerte, todos, dígalo, bendito gusano. Porque a veces tiene que venir el gusano para enseñarnos que nuestra comodidad, que las cosas que nos agradan, que nuestras calabaceras no son para siempre. Y que nuestro gozo y nuestra alegría no debe estar en la calabacera, sino debe estar puesta en Dios. Así que bendito gusano. No es el marido, no es el marido, ¿eh? El gusano es un animalito. No le va a decir al marido cuando llegue, bendito gusano de Dios. Y mandó Dios un gusano. Ya me perdí. Versículo 7. El cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Parece que Jonás era calvo y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí. Así como que me recuerda a mi ingeniero de sonido, así más o menos. Y entonces dijo Jonás, me sería para mí la muerte mejor que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera de la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. ¿Qué le preocupaba a Jonás? Su comodidad. A Jonás no le preocupaba la gente que iba a morir en Nínive. Le preocupaba estar en un lugar seguro. Le preocupaba que estaba sentadito bajo la sombra de aquella calabacera, bien a gusto, bien a todo dar. Y yo le decía hace un momento que el hecho de vivir en una ciudad, hermanos, como San Luis Potosí, la verdad que es un grande privilegio. Pero para muchos de nosotros es como la calabacera. Mientras todo esté bien, a todo dar, no me preocupo de más. No me preocupo de los demás. No me interesan los demás. No me interesa orar porque aquí estamos bien. Qué temor, qué miedo, hermanitos. Estos sismos de los días pasados también se sintieron aquí en la ciudad. Y estamos en riesgo. Y si no es un sismo, puede ser otra catástrofe la que nos puede llegar. Pero estamos en nuestra calabacera. Convocamos a una reunión de oración el viernes pasado para orar por todas las necesidades de nuestra nación y lo que está pasando. Díganme cuánta gente estuvo en la reunión de oración de las 8 de la madrugada. Quiero saber, ni los líderes estuvieron aquí para apoyar en oración. ¿Por qué? Porque estamos bien a gustos en la calabacera. A nosotros no nos está tocando.
Yo sé que hay muchos medios a través de los cuales a lo mejor gente de la iglesia está apoyando con las necesidades que hay en otras ciudades, pero lo que estamos trayendo, la verdad, es muy poco para la cantidad de personas que somos en la iglesia, pero estamos en nuestra calabacera. Y a veces el Señor va a tener que mandar al gusano para que se coma la calabacera. Y entonces sacudirnos para entender que necesitamos despertar. Una hora de oración a la semana en la iglesia. No puede venir la mayor parte de la iglesia porque están ocupados en sus negocios, en sus trabajos. Es muy cómodo tomar la Biblia cada domingo y venir a los servicios a la iglesia y estar aquí sentados cómodamente en una butaca. Pero eso de salir a evangelizar, pastor, eso no me lo pida por favor, porque eso me cuesta tanto trabajo. Estamos sentados bajo la calabacera. ¿Sabe que hemos tenido fruto de gente que cuando hemos salido a los tiempos de evangelismo ha llegado a la iglesia y ha rendido su corazón a Cristo? Y es hermoso verlo. Pero ¿qué porcentaje de la iglesia está con nosotros cuando salimos a las calles a evangelizar? ¿Estamos cómodos en nuestra iglesia? Eso de que yo le diga a un familiar o a un amigo pastor que necesita a Cristo para que sea salvo, esto está muy complicado. A Jonás solamente le importaba su calabacera, y Dios preparó esa sombra para darle descanso a Jonás. La sombra de la calabacera significa descanso, significa comodidad, porque a pesar de la rebeldía que muchas veces podemos mostrar hacia Dios, Dios en su misericordia nos da. Porque muchas veces, aunque seamos rebeldes, Dios ha provisto una calabacera para todos nosotros, que es una casa, que es un auto, que es un buen trabajo, una buena posición económica, en fin. Pero no olvides que así como Dios te da, esa calabacera también puede mandar al gusano para quitar la calabacera. ¡Qué tremendo! Dios preparó este bendito gusano. Solo a Dios se le podía ocurrir esa idea de mandar al gusano. Y Dios le dice: ¿cómo amas más la calabacera que a la gente? Hoy quiero hacer un llamado a toda la iglesia para que podamos no solamente buscar a Dios en el tiempo donde hay necesidad, pero cuando la hay, que esto nos sacuda para volver nuestro rostro al Señor y pedir misericordia. Y que cuando tengamos, yo le decía hace rato, ¿qué es lo que más nos está importando de todo lo que está aconteciendo en el mundo entero? Gente que está muriendo, nos están preocupando las necesidades materiales, y qué bueno, porque tenemos que hacer algo por la gente que está con necesidad hoy. Pero la iglesia de Cristo debiera preocuparle también la gente que está muriendo y está yendo a una eternidad sin Dios, a un castigo eterno, porque nadie les habló de Jesucristo. Me dio gusto ver unas imágenes esta semana. Hace algunos días en Florida, cuando el huracán, yo veía que la gente acudía a las playas para estar orando y estar hablando de Cristo. Y ahora vi unas imágenes de gente que estaba en el Zócalo de la Ciudad de México orando y clamando al Señor, como la oración de Jonás. Porque mire Jonás, en el capítulo 2, por eso le dije que me salí de la homilética, porque ahora regreso al 2. Ya en la panza de aquel gran pez, Jonás ora a Jehová su Dios desde el vientre y le dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo
con voz de alabanza le ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Qué tal la oración dentro del pez? Dicen algunos que era una ballena, aunque la Biblia no lo dice. Porque muchas veces cuando estamos dentro de la panza del gran pez es cuando oramos. Jonás, mire, es otro Jonás. Aunque ya cuando lo vomitó el pez volvió a ser el mismo, ¿no? Pues se sentó allá a ver si Dios destruía a los ninivitas. Pero mientras estaba dentro del pez, imagínense todo lo que estaba ahí, Jonás respirando, ingiriendo. Esa oración era totalmente. Es más, hasta se acordó de donde Dios lo había mandado. Se acordó lo que Dios le había pedido hacer. Señor, tan pronto salga de este lugar, yo te prometo. ¿Eso le suena familiar? Mucha gente que pasa por aflicciones y dice: pastor, mire, en cuanto Dios me saque de este problema, mire, yo voy a estar en la iglesia. Pasan unas semanas y luego se le olvida. En cuanto yo salga, pastor, voy a pagar mi promesa que hice delante de Dios. Se quedó sin trabajo, se le acabó toda la lana porque no honró a Dios, no fue fiel. En cuanto tenga un trabajo, pastor, y en cuanto Dios me dé, yo voy a ser fiel con Dios. Se le olvida al paso del tiempo. Así fue Jonás. Está comprobado que cuando estamos en angustia somos una cosa y cuando pasa la angustia somos otra. Cuando pasamos por angustia somos unos y cuando pasa la angustia somos otros. Así estaba el Jonás. Convoque a llamar a oración a la iglesia y no vienen, pero que no pase usted por una prueba, porque entonces corre a la iglesia. Hasta me toca ir, pastor, ábrame, ¿quién está en la iglesia? Quiero ir a orar. Mira qué espiritual. No, está pasando está dentro de la panza del pez. Por eso quiero orar. Pero como ahorita estamos en la calabacera, pues ¿por qué venimos a orar? Vamos a evangelizar. ¿Para qué, pastor? Yo estoy en mi calabacera viendo la tele con aire acondicionado en mi casa. ¿Para qué oro? ¿Para qué salgo a evangelizar? ¿Cómo cambiamos, hermanos, cuando las circunstancias no son adversas? El rico, aquel que hacía fiesta todos los días en su casa con esplendidez y nunca se acordó de Dios, murió y fue llevado a un lugar de tormento. Y cuando estaba ya sufriendo, pidió que le fueran a hablar los del cielo, los del más allá, a sus hermanos. ¿Y qué le dijo el Señor? No. Allá tienen a Moisés, si quieren oírlo. Mire, hasta el espíritu evangelizador le salió al rico. El que nunca se acordó, ahora ya en el infierno le sale el espíritu evangelizador. Mándales que les hablen. Porque a veces solo en el pez, o solo en la panza del pez, buscamos a Dios. ¿Sabe qué es lo que me preocupa a mí? Lo que me preocupa es que aún estando en la panza del pez, semilla de vida, ni aún así clama a su Señor. Porque estamos en la panza del pez. Porque lo que está pasando en la Ciudad de México nos afecta a nosotros. Porque usted tiene familia en la Ciudad de México. Porque somos hermanos, porque somos hermanos de raza, porque somos mexicanos. Y lo que le pasa a ellos nos pasa a nosotros. Y lo que les está aconteciendo en el estado de Oaxaca, y lo que está pasando en Puebla, y lo que está pasando en Morelos, nos afecta a nosotros. Estamos en la panza del gran pez y ni aún así clamamos al Señor. Yo espero esta mañana que enseguida, cuando hagamos nuestro rol para venir a orar este viernes, haya manos levantadas para venir y decir: Señor, estamos en la panza del pez y a ti clamamos por misericordia sobre nuestra nación. No esperes que llegue otra situación. Y concluyo en esta tarde mi último punto: la desobediencia a Dios también perjudica a los que te rodean. No solo te perjudica a ti mismo, también perjudica a los que te rodean. La desobediencia de Jonás puso en peligro a la tripulación del barco. La desobediencia a la palabra de Dios puede poner en peligro la vida de otros que dependen de nosotros o están alrededor nuestro. Simplemente porque no tomas las riendas de tu vida, puedes afectar a los demás.
Le puedes robar la paz a tu familia cuando tú no actúas de manera correcta. Quieras o no, tu vida y las decisiones que tomas en la misma inciden en quienes te rodean. Uno de los mayores errores que cometemos en la vida es olvidar lo mucho que nuestras acciones pueden afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Cada día somos tentados a tomar decisiones que podrían tener un efecto devastador en las personas que están a nuestro alrededor. Tomemos decisiones sabias, familia, en la fe de Semilla de Vida. Tomemos decisiones sabias, pidamos consejo, vayamos a la palabra y obedezcamos a Dios, porque las decisiones que hoy tomemos afectarán en gran manera a quienes nos rodean. Jonás afectó a toda la embarcación que iba con él por su desobediencia. Cuando alguien delinque, transgrede la ley y va a prisión, va a una cárcel, termina cambiándole radicalmente la vida a los que le rodean. No solamente es afectado él, son afectados todos los que están en su entorno. Cuando alguien no cuida de su salud y por excesos tiene que llegar a un hospital y quedar imposibilitado para valerse por sí mismo, termina cambiándole radicalmente la vida a los que le rodean. Cuando el joven alcoholizado, rebelde, toma el coche y va a una alta velocidad y llega una tragedia porque él no quiso obedecer lo que se le habló, termina afectando radicalmente a su familia, a los que están cerca de él. Cuando el padre de familia se va tras la ilusión de una aventura y deja a su esposa y a sus hijos abandonados, no solamente se afecta a él, termina afectando radicalmente a todos aquellos que le rodean. Hay momentos en nuestra vida en la que una sola decisión, en un instante, cambia inmediatamente el curso de las cosas. Cuando alguien decide dispararle a una persona, cuando decides querer o no querer a alguien, cuando decides tirarle para adelante, cuando decides mentir, traicionar, ocultar o cruzar la línea, esa décima de segundo podrá hacer girar todo lo oscuro o inundar de luz a los que están a tu lado. Jonás no midió las consecuencias de lo que él podría afectar a todos los que estaban en su entorno. Quiero pedirte esta tarde que te pongas de pie